Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a dar inicio a esta cuarta conferencia de un ciclo, ¿no?, de conferencias para recordar el natalicio de Marx, 200 años. Bueno, recordemos que en la primera sesión se vio los manuscritos económico-filosóficos, luego en la segunda sesión se vio ideología alemana y manifiesto del Partido Comunista. En la tercera sesión se vio el Capital y ahora en esta cuarta sesión vamos a ver los Grundrisse, también conocidos como elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Y tenemos aquí en la mesa a mi izquierda al licenciado Vladimir Britela, enseguida al doctor Adrián Sotelo y por último a Alejandro Cerezo. Bueno, y yo soy el moderador, soy Mauricio Dimeo. Les recordamos que son estudiantes hasta el final de las ponencias. Les vamos a empezar con Vladimir Britela. Si te presentas, por favor, y comienzas. Bueno, mi nombre es Vladimir, yo soy aquí estudiante de la maestría en filosofía. A mí me tocó en esta ocasión tratar un texto que se llama, la introducción general a los Grundrisse, que es el tema principal de la sesión. Entonces, el trabajo lo titulé sobre la eternización de las relaciones de producción en la introducción de 1857. Entonces, pues voy a dar comienzo al texto. El texto, mejor conocido como Introducción General o Introducción así de 1857, fue encontrado como un esbozo en un cuaderno iniciado con una M y fechado el 23 de agosto de 1857 y fue publicado por primera vez por Kautsky en Die Neue Zeit, literalmente en español es El Nuevo Tiempo, en marzo de 1903, y un año después traducido al inglés para formar parte de una edición de la Contribución a la Crítica a la Economía Política en Estados Unidos. La incorporación de la introducción como apéndice de la Contribución a la Crítica, la cual fue redactada definitivamente por Marx en noviembre de 1858 y el 21 de enero de 1859, no encuentra otra razón o otra justificación más que la hecha en el famoso prólogo a la Contribución, en la cual se hace mención de una introducción general, pero que dice el autor, dice Marx, que por condiciones, digamos que considera Marx no oportuno incluida en el texto porque no pretende perturbar al lector decidido a seguir analíticamente la exposición. A partir de esta incorporación se han suscitado discusiones de carácter filológico entre los estudiosos de Marx, ya que además de la referencia hecha en el prólogo, no existe otra razón para justificar la pertenencia de este texto a la Contribución. Al contrario, existen elementos como párrafos donde dejan constancia de la necesidad de profundizar en la exposición o la pluralidad de temas registrados en el texto, que hacen pensar que este texto, que sitúan mejor la introducción de este texto en lo que son los textos, en los Grundrisse los Grundrisse. Así, sin entrar de lleno en esta discusión filológica en torno al texto en cuestión, cabe decir que posteriormente, en 1939 y 1941, el Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú publicó 2 volúmenes bajo el título Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. No sé muy bien alemán, pero creo que así se pronuncia. De los cuales recogen el grupo de manuscritos que se ha mencionado ya, los cuales hasta ese momento se habían mantenido inéditos en su totalidad. Estos manuscritos, redactados por Marx en la década de los 50, constituyen la primera síntesis de sus investigaciones sobre economía política, iniciadas en noviembre de 1850, en Londres, una vez retirado de la escena pública a causa de la derrota de la Revolución de 1848. Estos manuscritos, hoy conocidos en español como elementos fundamentales para la crítica a la economía política, o simplemente como los Grundrisse, fueron concebidos por Marx como un conjunto de monografías para el esclarecimiento de sus propias ideas y no para una posible publicación. Sin embargo, el valor que tienen estos manuscritos para comprender el proceso de elaboración de la crítica a la economía política es indudable, por lo cual se ha considerado oportuno aquí, en estos 200 años de la muerte de Marx, exponer uno de estos trabajos, que es justamente la introducción de 1857. Este texto se encuentra dividido en 4 partes. La primera es en la que se refiere a la producción en general.
La segunda, la parte en la que se aborda la relación general entre la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Y la tercera, en donde se describe el método de la economía política. Y una cuarta parte donde se plantea la necesidad de profundizar al respecto de los medios de producción, las relaciones de producción, relaciones de tráfico, etc. Así, se puede decir que la introducción tiene como tema central la producción material de los individuos, en relación a la cual Marx concluye que representa un todo orgánico, un organismo social, en el que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo constituyen sus distintas articulaciones. Esto en contraposición al punto de vista de la economía clásica, según la cual no solo la producción, la distribución, el cambio y el consumo constituyen esferas de autónomas e independientes entre sí, sino que la producción se presenta como regida por leyes naturales e independientes de la historia, ocasión que permite a los cultivadores de la economía introducir de manera oculta las relaciones burguesas como leyes naturales e inmutables de la sociedad. Por lo tanto, el propósito de esta reflexión en torno al contenido de la introducción es exponer algunos de los momentos en que opera la naturalización y la eternización de las relaciones burguesas de producción a todos los estadios de la producción. Para esto, el trabajo se ha dividido en dos partes, una en la que se aborda el carácter social de la producción y una segunda donde se ejemplifica la manera en que opera esta manera en que los economistas introducen las relaciones de burguesas bajo la noción de producción en general. Bueno, entonces la primera parte habla, que es la del carácter social de la producción, versa así. Dice, individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada, este es naturalmente el punto de partida. Esta es la determinación que hace de la producción al comienzo de la introducción Marx. Con ello, quiere decir que no son los individuos solos y aislados, como el cazador o el pescador con los que comienzan Smith y Ricardo, o los sujetos por naturaleza independientes de Rousseau, quienes a través del contrato social y del libre desenvolvimiento de su soberanía individual se ponen en relación y conexión unos con otros, es decir, el punto de partida de la historia. Más bien, son las ideas del siglo XVIII, a las cuales Marx se refiere como imaginaciones desprovistas de fantasía. Pero estas ideas, que en apariencia se pueden juzgar como un anhelado retorno a una malentendida vida natural, no pecan de ingenuidad. Al contrario, se trata más bien, afirma Marx, de una anticipación de la sociedad civil que se propagaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad de libre competencia, cada individuo aparece como desprendido de los lazos naturales, etc., que en las épocas precedentes hacen de él una parte integrante de un conglomerado humano determinado y circunscrito. Por lo tanto, bajo la idea de los individuos solos, aislados e independientes por naturaleza, cuya manifestación es, para los economistas, un ideal cuya existencia habría pertenecido al pasado, se evidencia como un hecho histórico de los albores de la forma de sociedad burguesa se convierte en un supuesto ahistórico, eterno o natural, desde el que se mira toda la historia de la humanidad. Es decir, el individuo del siglo XVIII, que es para Marx producto, por un lado, de la disolución de las formas de sociedad feudales y por el otro, de las nuevas formas productivas desarrolladas a partir del siglo XVI, se sitúa como punto de partida de la historia y no como producto histórico. En respuesta a esta manera de proceder de los economistas clásicos, se tiene que, primeramente, la producción material se encuentra socialmente determinada, puesto que cuanto más lejos se remonta uno en la historia, tanto más aparece el individuo y por consiguiente el individuo productor formando parte de un todo mayor, ya sea de manera natural formando parte de la familia o de la familia ampliada que constituye la tribu, o más tarde de las comunidades en sus distintas formas que son producto del antagonismo y la función de las tribus. Así, señala Marx que, en Rosita, la producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad, no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. Cierro cita. Bueno, en relación a la producción en general y las condiciones generales de la producción, separación entre producción, distribución, cambio y consumo. Esta es la segunda parte. En esta segunda parte, versa también así. Todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común, ciertas determinaciones comunes. La producción en general es una abstracción, pero una abstracción que tiene un sentido, señala Marx, en tanto que pone realmente de relieve lo común
lo fija y nos ahorra así una repetición. Sin embargo, lo general o lo común, extraído por comparación, es a su vez algo completamente articulado y que se despliega en distintas determinaciones. Cierro cita. Por ejemplo, así como los idiomas más evolucionados tienen leyes y determinaciones que son comunes a los menos desarrollados, y por tanto la diferencia entre unos y otros radica justamente en aquellas determinaciones desplegadas, de tal manera que lo que constituye su desarrollo es precisamente aquello que los diferencia de estos elementos generales y comunes. De esta manera, afirma Marx, las determinaciones que valen para la producción en general son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo la unidad. En este olvido radica el estudio de la producción burguesa por parte de los economistas modernos, apunta Marx, ya que estos autores, al abordar esta forma de producción determinada, olvidan el carácter específico de dicha forma, eternizando y naturalizando de esta manera lo propio de la producción burguesa como producción en general. Por ejemplo, los economistas modernos afirman que, y abro una cita de Marx, ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, aunque este instrumento sea solo la mano. Ninguna es posible sin trabajo pasado, acumulado, aunque este trabajo sea solamente la destreza que el ejercicio repetido se ha desarrollado y concentrado en la mano del salvaje. El capital, entre otras cosas, es también un instrumento de producción, es también trabajo pasado objetivado. De tal modo, el capital es una relación natural, universal y eterna, pero lo es, señala Marx, si dejo de lado lo específico, lo que hace de un instrumento de producción del trabajo acumulado un capital. Cierro cita. Bueno, aquí lo que trataba, aquí se ve, o sea, el asunto de lo que estoy tratando de exponer es que en el análisis de los economistas, por ejemplo aquí que dicen que todo instrumento de producción es trabajo acumulado y que de ahí se pasa a analizar el capital como un instrumento y de ahí se pasa a decir que es también natural y eterno. Esa es la manera en que opera más o menos de manera consciente esta eternización y esta naturalización de las relaciones burguesas. Bueno, continúo. Por otra parte, este paso de lo particular a lo general, procedimiento que ocurre sin atender, como ya se ha visto, a la diferencia específica, se evidencia en los tratados de economía modernos al momento de introducir al inicio de estos un apartado sobre la producción, cuyo contenido versa sobre las condiciones objetivas y subjetivas que hacen posible la misma. Pero este trabajo no es lo único que realmente les interesa a los economistas. Dice Marx, se trata más bien, en el caso por ejemplo de Mill, de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, del consumo y del intercambio, como regida por leyes internas de la naturaleza, independientes de la historia, ocasión esta que sirve para introducir veladamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmutables de la sociedad en abstracto. Esta es la finalidad más o menos consciente de todo el procedimiento, dice Marx. Respecto a esta diferencia entre producción y distribución, en estos tratados de economía se evidencia una separación brutal entre dos esferas de acción, de tal suerte que al hacer abstracción de la relación real se niega la posibilidad de extraer los caracteres comunes a través de lo diversificado que pudiera estar la distribución en los diferentes estadios de la sociedad. Otro ejemplo que nos da Marx es el siguiente: el esclavo, el siervo, el trabajador asalariado reciben todos una cierta cantidad de alimentos que le permite existir como esclavo, siervo o asalariado. El conquistador que vive del tributo, el funcionario que vive del impuesto, el propietario de la tierra que vive de la renta, el monje que vive de la limosna o el levita que vive del diezmo, obtienen todos una cuota de producción social que está determinada sobre la base de leyes distintas de las que rigen para el esclavo, el siervo y el trabajador asalariado. Cierro cita. Dice ahora, en relación a las condiciones de la producción, los dos puntos principales que todos los economistas clasifican bajo la rúbrica de las condiciones generales son: 1, la propiedad, y 2, la protección por medio de la justicia, la policía, etc. A esto responde Marx brevemente así: toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. En este sentido, es una tautología decir que la propiedad, o sea, la apropiación, es una condición de la producción.
pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada, lo cual implica además como condición una forma contrapuesta, la no propiedad. La historia nos muestra más bien que la forma primigenia es la propiedad común, forma que, como propiedad comunal, desempeña durante largo tiempo un papel importante. No está en cuestión todavía en este punto el problema de si la riqueza se desarrolla mejor bajo esta o aquella forma de propiedad, pero decir que no se puede hablar de una producción ni tampoco de una sociedad en la que no exista ninguna forma de propiedad es una tautología. Una apropiación que no se apropia nada es una contradicción in subjecto, dice Marx. Por lo tanto, es absurdo afirmar que la propiedad y con ello la propiedad privada es una condición de la producción. Y más absurdo es afirmar que sin propiedad no puede haber producción. En relación a la protección de la propiedad, señala Marx, protección de lo adquirido, etc., cuando se reducen estas trivialidades a su contenido real, estas expresan más de lo que saben sus predicadores. A saber, toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La rusticidad y la incomprensión consisten precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico, en ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo. A los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor, por ejemplo, aplicando el derecho, funciona mejor que, por ejemplo, aplicando el derecho del más fuerte. Olvidan solamente que el derecho del más fuerte es también un derecho y que este derecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su estado de derecho. Cierro cita. En otras palabras, el carácter específico de las instituciones jurídicas, la forma de gobierno, etc., se debe a la forma específica de la producción, apropiación, y no inversamente, como apuntan los economistas modernos, cuando bajo el rubro de condiciones generales de la producción comprenden las formas burguesas, teniendo como consecuencia que lo que aplica para la producción burguesa se eterniza y naturaliza para todos los estadios de la producción. Para resumir, ya cito a Marx, todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija con determinaciones generales, pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. Cierro cita. Ya para cerrar un poco esta intervención, me gustaría concluir lo siguiente. Si bien la distinción en torno al lugar en el que se inserta la introducción general o la introducción de 1857, es decir, si su lugar está en la contribución o en los elementos fundamentales para la crítica, es de suma relevancia, como ya se ha dicho, se ha preferido exponer aquí, a través de algunos ejemplos que el mismo Marx proporciona en dicho texto, cómo se descubre la intención más o menos consciente de los economistas modernos de presentar las relaciones burguesas de producción como relaciones de producción en general, o lo que es lo mismo, presuponer aquello que se tiene que explicar. Ahora, como ya se ha visto, esta operación que se ha fijado de manera más o menos consciente en los tratados de economía estudiados por Marx se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, bajo la presentación de un hecho histórico, el cual fue el desarrollo del individuo del siglo XVIII, a partir de la disolución de las relaciones feudales y del desenvolvimiento de las fuerzas productivas de la incipiente forma de producción burguesa como un hecho histórico, eterno y natural. De esta suerte, dicho individuo, con todos sus pormenores, se constituye como el punto de partida de la historia y no como un producto de esta. B. La omisión del carácter específico de la forma de producción burguesa que se hace bajo la abstracción huera y vacía de la producción en general. Y C. El ocultamiento de la génesis de una relación social específica y por tanto de su explicación, como lo es en este caso el capital, bajo el tópico de condiciones generales de toda forma de producción. De esta manera, aunque en esta exposición no se haya tocado el tema de la ideología en Marx, la presentación de lo específico como lo general, lo cual permite, como ya se ha visto aquí, eternizar y naturalizar la forma burguesa de producción, constituye una característica de todo discurso que busca cumplir la función social de justificar una situación de dominio de un grupo o clase sobre otro grupo u otra clase. Es decir, lo que hace Marx en la introducción es desvelar el carácter ideológico de la ciencia económica a través de su exposición crítica, la cual se reduce naturalmente, como dice más adelante, a cotejar o confrontar un hecho no con la idea sino con otro hecho, como apuntara categóricamente en el epílogo a la segunda edición del Capital.
Bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Vladimir, por tu exposición. Cedo la palabra a Alejandro Cerezo. Bueno, de esa misma introducción que hace Marx, que se insertó en lo que se conoce como los Grundrisse de 1857, hay un apartado donde Marx va a exponer su método de la economía política. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción y empezamos con la voz de Federico Engels. Dice: subsiste empero una dificultad que no pudimos ahorrarle al lector: el empleo de ciertos términos en un sentido que no solo difiere del que se les da en la vida corriente, sino también en la economía política al uso. Pero esto era inevitable. Toda nueva concepción de una ciencia lleva en sí una revolución en los términos técnicos de aquella. Prólogo a la edición inglesa del tomo 1 del Capital de Karl Marx. La gran dificultad para entender lo que Marx nos expresará en el apartado del método en la introducción a los Grundrisse de 1857 consiste en poder desenmarañarnos, despojarnos de las construcciones terminológicas, conceptuales e ideológicas que el modo de producción capitalista ha ido depositando en nuestras mentes. Y este ejercicio solo es posible a través de la praxis y no únicamente del ejercicio intelectivo o filosófico como se entiende y se hace normal y mayormente. El método de Marx es una revolución en el pensamiento humano que no ha sido trascendido aún. Es la superación y ruptura del concepto de lógica, epistemología y dialéctica construidos hasta el siglo XIX y los restos que de estas perduran en la actualidad. La profundidad del pensamiento, que se dice crítico, radical, muy otro, carece de los elementos que nos permiten comprender y aprender qué sucede en la actualidad y sobre todo carecen de la potencia que nos guíe o dé luces en un quehacer de la transformación y superación del modo de producción específicamente capitalista en el que vivimos. Es sumamente difícil, si no es que imposible, saber si los nuevos discursos, las nuevas teorías y las novísimas interpretaciones de Marx son realmente continuidad, ruptura, revolución y en ese sentido superación o perfeccionamiento de Marx, si no conocemos, comprendemos, interiorizamos y realizamos praxis de lo que propuso Marx. De todo lo anterior se desprenden dos cosas: el intento por difundir algunas obras de Marx en este ciclo de conferencias, y que, como dice Marx en su primer prólogo al Capital, en economía política la libre investigación científica tiene que luchar con enemigos que otras ciencias no conocen. El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella las pasiones más violentas, más mezquinas y más repugnantes que anidan en el pecho humano, las furias del interés privado. Entremos en materia. Lo que nos va a plantear Marx es que hay una diferencia entre la manera de investigar y la manera de exponer los resultados de la investigación. Cito: ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real. Si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto, es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística. ¿Qué es el método de Marx y qué aporta ante el pensamiento anterior? Marx dice en la introducción de 1857, en la obra conocida como Los Grundrisse, en el apartado del método, lo siguiente: si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto. Precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples.
De lo concreto representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre por el todo viviente, la población, la nación, el Estado, varios estados, etc. Pero terminan siempre por descubrir, mediante el análisis, un cierto número de relaciones generales abstractas determinantes, tales como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez que esos momentos fueron más o menos fijados y abstraídos, comenzaron a surgir los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple, trabajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio, hasta el Estado, el cambio entre las naciones y el mercado mundial. Esto último es, manifiestamente, el método científico correcto. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, la unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punta de partida, aunque sea el verdadero punto de partida y en consecuencia el punto de partida también de la intuición y la representación. De lo anterior que dice Marx se desprende. Reiteremos, el primer trayecto del conocimiento es partir de la representación caótica del conjunto o lo concreto representado para arribar a una abstracción o determinación simple o concepto simple al momento abstracto. Hasta ahí, dice Marx, es donde ha llegado la economía política, haciendo alusión a los economistas del siglo XVII. Ese es el límite de la ciencia burguesa y sus derivados. El segundo paso, que es la elevación del abstracto a lo concreto, es el que se realiza a partir de esos momentos abstractos, abstracciones simples, categorías simples, ya fijados para construir un sistema económico. Es ese segundo momento, dice Marx, el método científico correcto. Así, eso que aparece como resultado del proceso del pensamiento, lo concreto, es en realidad el verdadero punto de partida del conocimiento, aunque en el pensamiento aparezca como producto. Así, la totalidad concreta como totalidad del pensamiento, un concreto del pensamiento, es producto del pensamiento y de la concepción, es decir, del trabajo de elaboración, de investigación, más de investigación que transforma intuiciones y representaciones en conceptos, mas no es producto del concepto mismo. Recordemos que dice Marx, ¿qué dice Marx sobre el método de Hegel en el epílogo a la segunda edición del Capital en 1873? Cito: mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Creo que cobra más sentido esto que dice Marx en su epílogo si lo contextualizamos en la introducción a los Grundrisse, y así aprovechamos para dar contestación a una compañera que preguntó en la sesión donde abordamos la ideología alemana en qué se distinguía o superaba Marx a Feuerbach y a Hegel. Marx continúa su exposición del texto y se va a preguntar, bueno, esas categorías simples, esas abstracciones, ¿no tienen una existencia histórica o natural autónoma anterior a las categorías concretas? Marx va a responder por niveles y a través de ejemplos concretos. La primera forma de su exposición va a ser una forma distorsionada o aparencial, donde va a retomar a Hegel
y va a poner como ejemplo que la propiedad no es lo mismo que la posesión, y va a decir acerca de las categorías simples que éstas expresan relaciones en las cuales lo concreto no desarrollado pudo haberse realizado sin haber establecido aún la relación o vínculo más multilateral que se expresa espiritualmente en la categoría más concreta. Y por otro lado, la categoría concreta, lo concreto más desarrollado, la categoría simple quedaría como una relación subordinada y conservada en la categoría concreta. Es decir, en este primer nivel, la respuesta a su pregunta de si las categorías simples tienen una existencia histórica, natural o autónoma anterior a las categorías concretas, pareciera ser que sí. Va a pasar a un segundo nivel Marx, donde va a retomar el ejemplo del dinero, y va a decir como categoría simple el dinero va a tener dos cualidades. Una, se va a expresar como la relación dominante de un todo no desarrollado, o B, como una relación subordinada de un todo más desarrollado. Relaciones que existían ya históricamente antes de que el todo se desarrollara en el sentido expresado por una categoría más concreta. Entonces, para salir de esta confusión debemos recurrir al camino del pensamiento abstracto, que se eleva de lo simple a lo complejo, porque sólo así descubriremos la correspondencia del abstracto, es decir, de la categoría simple al proceso real histórico. Entonces, Marx va a terminar con un ejemplo sobre el dinero y el papel que éste tuvo en otras culturas, y va a decir, aparece históricamente en toda su plena intensidad solo en las condiciones más desarrolladas de la sociedad, es decir, en el capitalismo. Refiere a momentos históricos y específicos de culturas antiguas en el texto para referirse al desarrollo concreto del dinero. Pero, dice Marx, de ninguna manera el dinero como relación económica ha impregnado a todas las relaciones de esa sociedad. Es decir, en las sociedades antiguas no es un presupuesto como lo es en la sociedad actual, que es el capitalismo. Dice Marx, de modo que aunque la categoría más simple haya podido existir históricamente antes de la más concreta, en su pleno desarrollo intensivo y extensivo, ella puede pertenecer solo a una forma social compleja. Mientras que la categoría más concreta se hallaba plenamente desarrollada en una forma social menos desarrollada, volviendo al dinero en el ejército griego, ¿no? En el ejército romano, perdón, esa manifestación que tiene esa categoría concreta del dinero no va a ser posible ser descubierta o establecida como categoría simple hasta desarrollarse la sociedad más altamente en el capitalismo. Como verán, esta parte del método es bastante difícil, ¿no? Bastante complicada, porque básicamente Marx va a hacer una ruptura entre la forma en que se apropia la realidad todos los economistas anteriores a la forma en que él se va a apropiar la realidad. ¿Qué conceptos están ahí inmiscuidos? El concepto del abstracto, de lo concreto, la relación entre lo abstracto y lo concreto, lo relativo, lo absoluto, el concepto de verdad. Es decir, va a haber una serie de conceptos que actualmente pocas personas o pocos, incluso personas que se dicen marxistas, van a entrarle con esa rigurosidad que Marx va a llegar a tener, y tanto en su investigación como en su exposición, ¿no? Aquí el concepto de abstracto, por eso así esa introducción, no lo vamos a concebir, o Marx no lo va a concebir como aquello que únicamente pertenece a la mente humana. Y el concepto concreto Marx no lo va a reducir únicamente a la materialidad del objeto, ¿no? Él te va a decir, bueno, lo concreto, que es el punto de partida del análisis del marxismo, de la realidad, es también a la vez el punto de llegada, en el sentido de que eso concreto se va a volver una totalidad, es decir, un constructo del pensamiento que va a expresar y va a coincidir con la realidad. ¿Eso qué implica? Que al coincidir con la realidad es verdadero, ¿no?
Y entonces actualmente nos enfrentamos mucho en esta Facultad de Filosofía y en otras a este cuestionamiento de si la verdad existe o no, o si hay una serie de verdades, o si hay una serie incluso más arcaico el pensamiento, si hay una serie de realidades. Y en una anterior exposición decíamos que mucho el dicho es cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces ese pequeño dicho expresa una concepción epistemológica que pertenece propiamente al capital, en el sentido de que cada persona le viene la realidad como sea, y por lo tanto hay muchas realidades, cuando la realidad solo es una, ¿no? Entonces Marx va a meter ahí un cuestionamiento muy profundo que en la actualidad no ha podido ser superado por muchos escritores, y marxistas y no marxistas, que se han dedicado al tema de la lógica, de la epistemología y de la dialéctica. Otros autores van a retomar este apartado del método para plantear que hay una identidad entre lógica, entre dialéctica y epistemología. Incluso van a borrar sus diferencias y van a constituir un todo para decir que ese es el método o la forma que tiene que interpretar la realidad. Todo lo anteriormente expuesto es el método y lo que implica el método de Marx. Y en este sentido, ¿cómo no abrazar a George Lucas? No al del Star Wars, sino a Lucas el filósofo, ¿no? Húngaro, ¿no? La ética del ser social, la ontología del ser social, ¿no? Hay que abrazar a Lukács cuando dice que ser un marxista ortodoxo es precisamente seguir el método de Marx. Por eso, quienes empiezan a leer la obra de Marx, a introducirse al marxismo, no deben temer que haya una gran mayoría de críticos del marxismo, de marxistas antimarxistas, que les griten y denuesten o descalifiquen sus trabajos académicos solo por ser ortodoxos, y no heterodoxos, abiertos, críticos, ¿no? Es decir, debemos profundizar en Marx para poder enfrentarnos a los falsos discursos críticos y novísimas interpretaciones de Marx que solo mellan el filo del marxismo para quedarse en un eclecticismo filosófico y en la transformación de la pantalla de su computadora al teclear el texto en ella. Es decir, ¿cuál es el exhorto aquí? Nosotros no podemos criticar a Marx, leer a los interpretadores de Marx, si no hemos leído a Marx directamente. El ejercicio que se ha intentado hacer en este ciclo de conferencias es precisamente exponer en una medida sencilla, corta, en qué consistía el manifiesto, en qué consistía la ideología, los manuscritos del Canto 44, en qué contexto más o menos escribieron esas obras, el Capital, ¿no? Y por último cerrar con los Grundrisse. ¿Por qué se eligió cerrar con los Grundrisse? Porque es un texto borrador que no se conoce mucho después de la muerte de Marx, ¿no? Que incluso hay un gran estigma de que los soviéticos o el marxismo soviético jamás retomó los Grundrisse, pero bueno, fueron los primeros que lo publicaron en 2 tomos, ¿no? O sea, también tiene su mérito ese país y esa revolución que hubo, en el sentido de, son los primeros también que recuperan los manuscritos en las obras completas de Moscú Lenin, ¿no? O sea, hay muchas cosas que ese país impulsó. Uno de los grandes interpretadores de lo abstracto y lo concreto del método de Marx es incluso un soviético que muy pocos conocen, que es Ilienkov, que hay como 2 capítulos traducidos en una colección de Jorge Juanes en la Biblioteca de Economía, ¿no? Y que recientemente en Ecuador se editó su libro completo, que precisamente es una beta del marxismo soviético, que es crítico, que desarrolla el marxismo, que intenta dar una interpretación propia de la obra de Marx, pero que no pierde al Marx en el sentido original de sus textos, ¿no? Contra toda una corriente de los 70s y 80s que se va a erigir como el crítico al marxismo soviético, pero que van a construir un monigote, ¿no? Y entonces dicen, como el Yad Mad está mal, pues todo el mundo le pegan y entonces absolutizan y dicen, todo el marxismo soviético no sirvió, ¿no? ¿Para qué lees a los rusos, ¿no?
Entonces hay todo un desconocimiento que se va a ver reflejado mucho en las obras que seguramente ustedes leen si son nacidos al marxismo y a esta tendencia del pensamiento, y unas omisiones de ciertos autores en el propio Bolívar Echeverría, ¿no? En el propio Adolfo Sánchez Vázquez. Es decir, va a haber autores que no mencionan, y al no mencionarse, pues no existe, ¿no? Porque no hay una referencia de que hubo un pensamiento anterior que tuvo un grado de profundidad que también fue bastante crítico, ¿no? Sánchez Vázquez sí va a retomar a grandes pensadores, Karel Kossi, que es uno de los grandes autores que va a desarrollar el concepto de totalidad concreta, que va a explicar qué es la realidad, cuál es la ruptura con la apariencia, ¿no? En el método de investigación, y precisamente le va a dar carne y sustento a esta parte del método, que es un texto bastante difícil de comprender, porque implica también ya unas conceptualizaciones que ya uno debe tener ya construidas atrás, ¿no? Es decir, el ejemplo que plantea el compañero de la producción, precisamente la producción en general es abstracción simple, lo que Marx va a decir, eso no nos permite entender la realidad, ¿no? Efectivamente, lo general a todos que hay instrumentos de trabajo. ¿Qué hacen los capitalistas? Bueno, como el instrumento de trabajo aquí es el capitalismo, el capital, pues el capital ha existido desde siempre y por lo tanto pues el capitalismo es eterno, ¿no? Dice Marx, pues un momento, ¿no? El capital es un producto histórico, ¿no? Entonces se relaciona con el método en el sentido de que el capital como categoría, como ese conocimiento, como totalidad concreta pensada, únicamente pudo haber sido pensada cuando el desarrollo de la sociedad alcanzó la plenitud que tiene hoy, no antes, aunque antes hubiera manifestaciones de esa categoría en especificidades como el capital comercial con los fenicios o con otras culturas que desarrollaron el comercio ampliamente, ¿no? Pero que no significaba que el capital como sociedad, como modo de producción, estuviera desde esa época antigua, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre lo absoluto, lo concreto, entre lo relativo y lo absoluto, ¿no? Una construcción del conocimiento que precisamente va a ser la diferencia con Feuerbach y Hegel, ¿no? Cuando preguntaba a la compañera en una sesión, bueno, es que al final ¿en qué superó Marx a Hegel? ¿No? Y que en el prólogo dice muy sencillamente Marx, pues solamente puso al revés el método, ¿no? Bueno, pues Marx se refiere precisamente De pie, ¿no? de pie, ¿no? De pie. A esa construcción que realiza, en decir, la idea no es el sujeto transformador, la idea es producto de ese sujeto transformador. Lo ideal es los traspuesto de la realidad en la mente humana, ¿no? Y otro criterio que nos va a llevar a este apartado del método es ¿dónde está la práctica en la construcción del conocimiento humano? Que eso va a desarrollarlo otros autores marxistas posteriormente con más dureza, y que el mismo Marx en Ideología Alemana lo va a hacer en el sentido de que si no hay praxis, es decir, este acto de reflexión sobre la realidad, pero a la vez el acto de transformación, esta conversión en autor y actor de la realidad, no puede haber la plenitud ni el alcance al conocimiento de la sociedad. Entonces, la invitación es, hay que leer a Marx, luego a veces es un autor difícil, sí, pero no hay que cejar en ese intento. Y pues vamos a dar la palabra al moderador. Bueno, gracias Alejandro Cerezo. Le damos la palabra al doctor Adrián Sotelo, si gusta presentarse. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, trabajo en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, en Ciencias Políticas y en posgrado en Estudios Latinoamericanos. Ahí desarrollamos 3 líneas de investigación: una teoría marxista de la dependencia y pensamiento latinoamericano, problemas estructurales de América Latina y sociología del trabajo en términos generales. Me parece muy importante el tema de este evento, Marx Redivivo, ¿no? Porque da la idea frente a la crisis del pensamiento dominante, que yo estoy convencido que hoy las teorías burguesas, conservadoras, neoliberales, que agarraron mucha fuerza en la década de los 90 del siglo pasado,
y particularmente con acontecimientos dramáticos como la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y del bloque socialista, la supuesta configuración geopolítica del imperialismo norteamericano como unilateralismo en el plano de las relaciones, en el plano de las relaciones internacionales, la imposición del llamado o mal llamado Consenso de Washington en 1989, que básicamente son los principios hayekianos de la austeridad capitalista que nos han impuesto y nos rigen hasta nuestros días, hasta la fecha. Esos 10 mandamientos del decálogo de Washington, ¿no? La privatización económica, la corrección de los déficits públicos a partir de castigar brutalmente las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, de las poblaciones, de las comunidades, la supuesta apertura que nunca se ha explicado en qué sentido, por ejemplo, los países dependientes y su desarrollo como México, Brasil, Argentina y América Latina, en qué sentido se abren, si ya estamos dominados desde hace más de 600 años. Y yo creo que todo eso hoy se está desmoronando, digamos. Me refiero al plano del pensamiento, de las justificaciones. Marx redivivo implica un Marx vivo, un Marx vigente, un Marx que, como hemos dicho en otras intervenciones, que considero que el único error que tuvo Marx fue no haber escrito en el siglo XXI. O sea, ese es el único error que le veo. Independientemente de lo otro que le atribuye las derechas, el pensamiento dominante o los marxistas analíticos que dividen en rebanadas ideológicas a Marx, ¿no? Yo no estoy, por ejemplo, no me parece correcto, y esto lo pongo a la discusión, dividir a Marx en rebanadas ideológicas entre un Marx viejo, joven y un Marx maduro. Yo creo que hay una génesis del pensamiento de cualquier autor, y en particular de Marx, ¿no? Que va evolucionando, y justamente en ese proceso epistemológico evolutivo es como consideramos la ubicación epistemológica, metodológica y analítica del momento de construcción de los Grundrisse de 1857-58. La palabra en alemán Grundrisse, no sé también si así se pronuncia, pero en fin, nos lo valida la Real Academia Española, hablar de cómo se lee, Grundrisse, ¿no? Grundrisse. Fundamentos, fíjense, fundamentos, borradores también aparecen en el diccionario, o principios. Yo me inclino por pensar que son las bases científicas, las bases, que posteriormente, de manera ciclópea, va a desarrollar Marx en el Capital, ¿no? La obra cumbre. No estoy de acuerdo con autores, por ejemplo, como Antonio Negri, ¿no? Él tiene un libro que se llama Marx contra Marx, es originalmente escrito en francés, o sea, Marx contra Marx. Este libro de Antonio Negri está escrito en el 98, y él prácticamente tira a la basura el Capital. Dice, no, aquí lo importante son los Grundrisse, ¿no? Y hace toda su exposición. El libro ustedes lo pueden consultar en la editorial Akal, está publicado ese texto. Y por el contrario, por ejemplo, uno de los primeros exégetas y estudiosos de los Grundrisse es Roman Rozdowski, el polaco. Génesis y estructura del Capital de Marx, estudios sobre los Grundrisse. Es un texto muy complejo, muy serio, ¿no?
y donde el autor lo ve como en esa génesis epistemológica, teórica, metodológica, hacia la exposición científica de las leyes que rigen el desarrollo del origen y decadencia del capitalismo. Porque para Marx, al decir el propio Marx, ya lo dijo Alejandro, está de acuerdo con la exposición que hace sobre lo que es el método de la economía política basada en la categoría de totalidad, es decir, en la unidad de múltiples relaciones y determinaciones, porque la realidad es total, no es por fragmentos como nos la presenta el capitalismo y los autores portadores de esta ideología, sino que la realidad, independientemente de cómo la percibimos, es una totalidad, ¿no? Y ahora es más total que en el siglo XIX, ¿no? Yo pondré un ejemplo aquí nada más para ilustrar el tema. Cuando Marx escribe los famosos esquemas de reproducción del capital, en el tomo 2, me parece sección tercera, ¿no? No sé si alguien ha leído estos esquemas de reproducción, el tomo 2 del Capital. A Marx le interesa, ahorita explico, ver, estudiar, analizar, para después ir al tomo 3, cómo se produce y reproduce la plusvalía, el plusvalor, es decir, a través de la explotación de la fuerza de trabajo por el capital, en dos esquemas. Un esquema que él llama de reproducción simple y otro esquema de reproducción ampliada. En el primer esquema, Marx supone que toda la plusvalía, es decir, el trabajo excedente robado, arrebatado por el capital al obrero, se consume. Y en la otra se capitaliza, en la reproducción ampliada. El segundo punto es muy importante porque la capitalización de parte de la plusvalía es lo que permite el desarrollo del capitalismo. No el capital financiero que hoy nos han inventado, no la tecnología en abstracto, que Marx, por cierto, y de eso voy a hablar muy rápidamente después, en los Grundrisse, en el tomo 2, echa por tierra. No. La acumulación de capital consiste en la capitalización de parte de la plusvalía arrebatada al obrero y a la obrera y su conversión en fuerza de trabajo nueva y medios de producción, ¿no? Que desencadenan un nuevo ciclo, un poco lo que decía el compañero, el ciclo del capital productivo, sin el cual no hay capitalismo y no hay vida, porque antes del consumo hay que producir, ¿no? Como dice el poeta, ¿no? Paco Ibáñez, respirar 13 veces por minuto, tenemos que producir, si no nos morimos. Entonces no es el acto, como dicen los neoclásicos, bomba, vuela a la cabeza, por ejemplo, no es el consumo lo que dinamiza las sociedades, sino es la producción. Primero hay que producir y después viene el acto de consumo. Y para Marx el consumo no es solamente el consumo de alimentos, es el consumo y la reproducción del ser humano como totalidad, para Marx, así como para Lukács. Vuelvo a los esquemas, pero para que Marx haga esos esquemas, no voy a trabajar esto aquí porque son un poco complejos. Marx supone tres premisas metodológicas. Uno, dice Marx, supongo una economía plenamente capitalista del siglo XIX, cuando la parte más desarrollada de esa época era Inglaterra, ¿no? Ya había ocurrido el proceso de la revolución industrial, que no vivió, por ejemplo, Adam Smith, pero sí David Ricardo, ¿no? Por lo tanto hay percepciones distintas. Segundo supuesto de Marx, supongo dos clases sociales, burguesía y proletariado. No porque Marx desconociera que no había otras clases sociales, como le achacan ciertos autores indebidamente a Marx, sino porque Marx va a la abstracción de una sociedad compleja para ver las antípodas en la lucha de clases y la constitución de la estructura de clases entre una primera categoría, que es el capital, y su antagónico, que sigue siendo esta la contradicción fundamental del siglo XXI,
el trabajo. El trabajo, aquí aclaro, no el trabajo en tanto palabra, en tanto lenguaje, sino como categoría, como la conceptualiza el marxista Georg Lukács en cuanto Urvernommen, que en alemán significa trabajo con mayúscula, como principio originario de la humanidad. Dice en su ontología del ser social, en el libro del trabajo, dice Lukács, la única categoría verdaderamente social es el trabajo, el Urvernommen. Y las demás son consecuenciales, la cultura, el lenguaje, el arte, la música. ¿Me explico? En general. No es como hoy nos lo presenta cierto conservadurismo, de presentarnos categorías como la cultura, que son muy importantes, pero como si fueran las primicias, y luego en una nota al pie de página estuviera el mundo del trabajo. Cuando el mundo del trabajo, los Wunderlich, es la pieza fundamental, ¿no? Tercera premisa que plantea Marx para hacer la construcción. Dice, supongo, productividad del trabajo constante, jornada de trabajo constante, no varía, intensidad del trabajo constante. Y bajo esas premisas hace sus deducciones para solventar la tesis sin la cual Marx no sería Marx. La caída de la tasa de ganancia como la ley motora fundamental del régimen histórico del capitalismo y de su modo de producción. Si Marx no hubiera inventado esto, no hubiera descubierto, perdón, más bien la palabra, sería otro más, sería un señor lúcido, pero hasta ahí se quedaría, ¿no? Por eso Marx no es un pensador del siglo XIX, no es un exégeta de cierta filosofía, sino es un pensador de la humanidad que trasciende el siglo XIX, el siglo XX, y hoy tiene las herramientas teórico-metodológicas para entender el mundo, la situación que estamos viviendo. De esto obviamente hubo una polémica. En la polémica no la voy a hablar porque si no ya no iré a alguna parte, nomás la dejo sentada. Entre ellas, quien más criticó los esquemas de revolución de Marx fue Rosa Luxemburgo, quien escribió un libro muy bueno, excelente libro, La acumulación de capital. Pero la señora se equivocó, confundió una premisa teórico-metodológica, es decir, confundió el nivel de la abstracción de Marx con el nivel de la investigación de que bien resumió Alejandro. Rosa Luxemburgo dice que Marx no ve que en una economía que sea capitalista, como hoy es capitalista en todo el planeta. Por eso hay equivocación en esa tesis de Bolívar Echeverría de suponer que el mundo está dividido hoy en zonas capitalistas y no capitalistas. Se acabó eso. Hay ciertas zonas, pero no son dominantes ya como en el siglo XIX o en el siglo XX, sobre todo en la primera parte. Hoy el mundo terráqueo está lleno, está impregnado de capitalismo. La ley del valor, como dice Marini, Rui Mauro Marini, la ley del valor se globalizó. Esa es la globalización del capital. Y agarró una velocidad increíble desde el siglo de la mundialización del capital a partir de las décadas 90 del siglo pasado, de los 80 y 90. Podemos decir que hoy el planeta, su hegemón, su modo de producción dominante es el capitalismo. Entonces ahí el problema es eso, porque Rosa Luxemburgo decía, la plusvalía se va a las colonias y ahí se realiza. Tenía razón en el sentido empírico histórico, porque luego uno lo constata, ¿no? Cualquier historia de América Latina, de las colonias, la historia de África, de América Latina, de Asia, da elementos para ver cómo la plusvalía se realiza en los espacios no capitalistas, pero ese tema no le interesaba a Marx en ese momento. Marx lo sabía. Por eso insertó el capítulo 25 del primer tomo del Capital sobre las colonias. Ahí termina el primer tomo, ¿no?
¿Cómo vemos esto con los Gundries? Los Gundries, y esta es una pregunta en voz alta para todos, yo creo que se ubica en un nivel intermedio entre el proceso de investigación y el proceso de exposición de los resultados de dicha investigación. Que Marx, por ejemplo, también expone en el postfacio de la segunda edición alemana del Capital. Cuando abran el Capital, ahí está, léanse, son 3 páginas, son excelentes. Ahí Marx nos explica qué es como ya lo explicó Alejandro, qué es exponer y qué es investigar. La investigación es de lo particular a lo general. Es como si fuéramos detectives, ¿no? Voy a investigar tal fenómeno, entonces voy a lo particular, saco las gráficas, los cuadros, el PowerPoint, ¿no? Hago mis cuadros. Pero ya que tengo esa masa, ojo para sus tesis, ¿no? Ya que tengo la masa, a veces nos entregan la tesis, pues es no la tesis, es apenas la materia prima para la reflexión teórica. Cuando tienes tu masa, entonces tienes que volver a hacer un discurso, que es lo que hace Marx, para exponer los resultados de tu investigación. No sé si me explique. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Marx explica, cuando tú abres el Capital, el capítulo 1 se llama La mercancía, ¿no? Y nos dice Marx que la mercancía es la cédula de la sociedad burguesa, y es cierto. Por lo tanto, al ser la cédula de la sociedad burguesa, es la síntesis de la totalidad concreta de las múltiples determinaciones. Y a pesar de ser lo más abstracto, ¿no? Lo más concreto, como dice Karel Kosik, como dice un filósofo cuántico, físico, David Bohm, la totalidad y el orden implicado es lo más concreto, pero a la vez lo más abstracto. ¿Qué hace Marx? Empezar a desagregar la mercancía, y dice, bueno, la mercancía es un producto del trabajo humano, pero no de cualquier trabajo humano, porque el trabajo de suyo carece de valor, dice Marx, ¿no? Si no es producto de un trabajo que llama trabajo útil, que da el valor de uso, trabajo abstracto, valor de cambio. Y empieza a desglosar de tal manera que si vemos, por ejemplo, la estructura del Capital, las primeras 4 capítulos hasta el 5º, los primeros 4 son la esfera de circulación, y Marx estudia el cambio, el dinero, etc. Pero ahí, cuando llega el 4, dice, aquí no se resuelve el enigma de dónde proviene el surplus, el plus, la plusvalía. Entonces acompáñenme a la esfera de la producción. Eso no les gusta a los teóricos críticos, ¿no? Porque ahí va a descubrir más las relaciones de explotación. Entonces entra al proceso de trabajo y al de valorización del capital. Capítulo 5. Todo el tomo 1 es la esfera de la producción. El capítulo 2 es la esfera de circulación, el tomo 3, del capital, es la esfera de circulación y producción en su conjunto. De tal manera que al final, cuando uno estudia renta de la tierra, por ejemplo, ganancia, comercio exterior, está estudiando las categorías más concretas del capitalismo. Aquí, por ejemplo, en el primer capítulo dice Marx, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Tema de los Gundries. La relación entre el tiempo de trabajo socialmente necesario y conocimiento es uno de los temas para mí fundamentales. Eso en el tomo 1. Pero fíjense, en el tomo 3 ya Marx ya no puede seguir trabajando con el nivel más abstracto de la definición del concepto de valor trabajo. Ya incluye bajo un escalón más concreto, es el precio de producción. El precio de producción, que a muchos autores después lo van a criticar, decir es que Marx se desdice, ¿no? Incluso el capítulo se llama La metamorfosis del valor en precios de producción. Se metamorfosea el mismo fenómeno como una semilla que va evolucionando y da un árbol y jamás deja de ser semilla. Transforma, como dice Isván Mesaros, se mutan su metabolismo, sus formas,
pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Y ya no basta el precio de producción, sino hay que llegar a la noción de precio de mercado. Entonces, cuando yo comparo cuánto cuesta producir el valor de la fuerza de trabajo del obrero mexicano en pesos y centavos, y digo, vale, para que se reproduzca el valor de la fuerza de trabajo del obrero mexicano, tiene que trabajar, por ejemplo, 20 horas. Esas 20 horas equivalen a una suma monetaria que es el dinero. El dinero es la expresión metamorfoseada del valor. Sí, solo si el valor es igual al precio, si no, no. Y luego el poder adquisitivo real del salario, me explico, de lo que ese obrero puede. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Por qué? Porque el precio de producción al cual se venden las mercancías implica el costo de producción, o sea, el costo de los medios de producción, de la fuerza de trabajo, más la ganancia media. Y la ganancia media es una expresión metamorfoseada de la plusvalía, de la cuota de plusvalía que resulta de la masa de plusvalía, la cual a la vez es un producto de la ecuación de la explotación del trabajo, es decir, la relación porcentual entre el tiempo de trabajo solamente necesario, excedente no remunerado, tiempo de trabajo solamente necesario y excedente no remunerado. Eso te da porcentualmente la tasa de explotación. Aplicado ese por el número de obreros en una fábrica, en una sociedad, en un país, nos da la masa. Y luego la masa dividida entre los salarios nos da la cuota de plusvalía. La cuota de plusvalía dividida en el capital total que el capitalista invierte nos da la cuota de ganancia. ¿Me explico? ¿No? Entonces, en el último, bueno, si hay alguna, sí tendríamos que detenerse aquí, pero lo que quiero decir es que no hay, en primer lugar, no hay contradicción de Marx, y segundo, que hay una perfecta desarrollo desde lo abstracto a lo concreto hacia nociones cada vez más concretas. De tal manera que cuando yo estudio las crisis, como la que padece actualmente el capitalismo contemporáneo, estoy en niveles cada vez más concretos donde he agregado categorías y conceptos, ¿no? Es un punto importante, digamos. Por esa razón, lo que quiero decir es que es válido, porque lo que Marx, vuelvo a los esquemas, suponía como una cuestión metodológica, casi metodológica, hoy es una premisa histórica. Cuando Marx decía que el capitalismo supone una economía capitalista global en ese proceso de abstracción, hoy es un punto de partida, ya no es algo que tengamos que suponer, es. México es capitalista, Brasil es capitalista, Estados Unidos, hay una economía capitalista mundial. Por lo tanto, y es cierto, las leyes generales del capitalismo, por ejemplo la producción de plusvalía, la ley general de acumulación de capital, la tendencia a la caída de la tasa de ganancia, varían las formas de producción en formaciones de sociedades distintas. Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, en Japón, México, ¿no? Pero la esencia es la misma. Tan explotar el obrero francés como el mexicano y el canadiense y el brasileño, ¿no? Bueno, no sé cuánto me quede para... ¿Sí? Bueno, quiero tocar esto será, digamos, como un primer punto. Solamente les agrego para el estudio de los Grundrisse, tengo otro texto aquí del 67 que escribió Ernest Mandel, yo se los recomiendo, se llama la formación del pensamiento económico de Marx, de 1848 a la redacción del Capital, estudio genético. Entonces son 3 textos, ¿no? Ya para resumir, el de Rozdolsky del 68, el de Ernest Mandel que acabo de citar y el de Negri, ¿no? Independientemente de las diferencias, yo quiero señalar, digo, para que sea más productiva la sesión y mi intervención. Miren, yo hice una investigación que publiqué en este libro. Es un libro que está publicado en Itaca, en la editorial Itaca, en coedición con mi Facultad de Ciencias Políticas. El tema se llama Crisis capitalista y desmedida del valor, un enfoque de los Grundrisse.
No es un estudio sobre los Gundries, no. Más yo no soy experto en Gundries. Hay quienes han estudiado y se estudian como objeto de estudio ese libro, digamos, ¿no? Así como hay quien estudia el Capital o estudia las teorías de la plusvalía, ¿no? También en 3 tomos de Marx. Sino yo uso los Gundries, utilicé las categorías para intentar una interpretación marxista de la crisis contemporánea del modo de producción capitalista planetario, en base a lo que plantea Marx. Entonces retomo, Marx plantea en el Capital este tema que yo decía de la determinación del valor y estudia la relación que hay entre lo que él llama el tiempo de trabajo socialmente necesario, que de hecho es la ley del valor. Toda mercancía, incluyendo la propia fuerza de trabajo, se reproduce en base a un tiempo, ¿no? 8 horas, 4 horas, 6 horas, 15 horas, dependiendo, ¿no? Y supuestamente esa dimensión de la jornada de trabajo constituye la parte de la jornada que se puede llamar la magnitud que reproduce el valor del valor de la fuerza de trabajo o el trabajo necesario que constituye lo que Marx llama, en el capítulo 7 del Capital, el capital variable. Y no crean que es por una palabra que Marx habla del capital variable y el capital constante. Dice Marx, entiendo por capital variable todo aquel capital que se invierte en fuerza de trabajo y varía su magnitud porque crea un trabajo mayor a su origen. Y denomino capital constante a todo aquel capital invertido en medios de producción, máquinas, herramientas, tecnología, que se modifican, pero no produce ni un átomo mayor de valor, por eso es constante. Ese es el gran sacrilegio de Marx para la economía burguesa. Demostrar que la riqueza y el valor surgen de la primera dimensión, de la diferencia entre el tiempo de trabajo socialmente necesario, capital variable, y el capital constante, que se invierte en la producción y que arroja un plus, por eso se llama plusvalor, más valor, ¿no? En portugués, mais valía. Es lo que explica el secreto del capitalismo. En síntesis, y aquí no hago más que parafrasear a Lukács, lo que distingue al capitalismo de todas las épocas históricas anteriores a esa formación económico-social es la conversión por vez primera en la historia de la humanidad de la fuerza de trabajo en mercancía. Aquí apoyo lo que decía Alejandro. Fuerza de trabajo ha habido siempre, en las comunidades primitivas, en la época esclavista, en la Yen iroquesa, en las comunidades mexicas, mexicanas, en los pueblos, siempre ha habido, ¿no? La fuerza de trabajo. Pero lo que distingue una época de otra y al capitalismo, a esta formación social, no es la modernidad de que muchos hablan, no es que el capital tenga un estado moderno, no, es la conversión de la fuerza de trabajo del obrero en mercancía, ¿sí? Y por tanto se produce a base de las leyes que rigen la producción de mercancías en general. Igual que se produce un coche, un camión, un tractor, se produce y reproduce la fuerza de trabajo. Es lo que hace el capitalismo todos los días. La única diferencia entre el coche, el camión, el tractor, la máquina, el martillo, el cincel y la fuerza de trabajo es que la fuerza de trabajo es la única que puede crear un valor suplementario a su propio valor de uso, que es lo que compra el capitalista. El capitalista no compra el valor en general de un obrero, sino sería un esclavo. Compraría todos los momentos, vivos y muertos,
del esclavo, ¿no? El esclavista compraba completamente y por eso lo cuidaba, porque era su capital. Pero a un obrero lo que es libre para vender, por eso desarrolla Marcel Gundry, dice, la última parte, Formaciones Precapitalistas, que es la historia de la génesis de la liberación de la fuerza de trabajo, de las amarras, del esclavismo, de la servidumbre, etcétera, para surgir como un trabajador libre. Está en la potestad de vender en el mercado de trabajo su fuerza de trabajo a alguien, es un capital, y se la compra, ¿no? Ahí surge el mercado. Es lo que desarrolla Lenin de manera ejemplar en un texto que se llama Insistiendo en la realización de los mercados y en el desarrollo del capitalismo en Rusia contra los mencheviques y los populistas. Marx demuestra que el capitalismo surge cuando se da la contradicción entre producción y consumo, o sea, entre el ciclo del capital, y se libera la fuerza de trabajo, la cual queda en condiciones para entrar en contacto en el mercado de trabajo y ser vendida por un salario equivalente al valor de su fuerza de trabajo, que supuestamente, teóricamente, le permite reproducirse en condiciones normales. Pongo normales entre comillas, porque tenemos que discutir qué es la normalidad en el capitalismo, distinta a la patología, por ejemplo. Bueno, entonces el tema que estoy trabajando, que trato en el libro, me sirve para explicar, más a las tesis de Marx, me parece son radicales y las va a retomar en el Capital, no las va a dejar atrás como dice Negri, o no las va a abandonar, ¿no? Si las va a retomar de una manera mucho más sofisticada, si ustedes quieren, en el Capital, es la relación entre tiempo de trabajo socialmente necesario e incremento de la productividad del trabajo, ¿no? El peso cada vez menor, ojo, que tiene la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo socialmente necesario, el cual se va reduciendo de manera fenomenal, obviamente para aumentar el tiempo de trabajo excedente no remunerado, pero a la par, dice Marx, eso, ¿cómo se logra? Se logra incorporando ciencia y tecnología al proceso de producción para abaratar, para reducir. Mientras tú reduces el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, sí produces plusvalía, porque aumenta la otra parte del trabajo excedente no remunerado. Pero si cualquier incremento tecnológico no incide en la reducción del valor de la fuerza de trabajo, el efecto es el siguiente: no se crea más valor ni plusvalía, se crean más mercancías, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Empecemos por las interpretaciones. Actualmente el capitalismo, sobre todo en su fase actual, basada en la producción de armamentos, en el complejo industrial militar norteamericano, en toda la implicación que tienen los complejos, todos los equipos de tecnología, la ciencia, la técnica, están ligados a la producción de armamentos y de guerra, tienden a reducir, cuando inciden, por ejemplo, los países centrales, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero el efecto que está ocurriendo es que cada vez más se reduce menos, a ver si me entienden, el tiempo de trabajo necesario, y cada vez más aumenta menos el excedente no remunerado. Si aplicamos una ecuación, el efecto ¿cuál es? La caída de la tasa de plusvalía. Y si cae la tasa de plusvalía, que es lo que está ocurriendo hoy en día, y de esto hay muchos investigadores al respecto, muchas investigaciones al respecto, el efecto, digamos, combinado es la caída de la tasa de ganancia. Ese es el punto. El segundo punto, ¿cómo conectamos lo que está ocurriendo? Si hay una caída de la tasa de ganancia derivada, lo digo así textualmente, en una crisis de los métodos de producción de plusvalía, sobre todo la plusvalía relativa, que es la que sí incide en la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción del obrero, del valor de la fuerza de trabajo, el capital tiende a exacerbar la explotación del trabajador.
Y aquí entonces retomo, junto con los Gundrisse, el Capital, la teoría de la superexplotación del trabajo que plantea Rui Mauro Marini en su dialéctica de la dependencia. No sé si han leído ese texto de este autor brasileño, que es uno de los creadores de la teoría marxista de la dependencia, y que plantea que en los países dependientes la relación básica es la superexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, la expropiación de parte del fondo de consumo de la clase obrera y de los trabajadores, la cual se convierte en un fondo adicional de capital en virtud de que el sistema dependiente, como el mexicano, transfiere cada vez más masas crecientes de valor y de plusvalor a las economías centrales, en el caso de México particularmente, a la economía norteamericana. Cómo se resarcen los capitalistas, o como los llama André de Frank, los lumpen capitalistas, lumpen burgueses, en América Latina, explotando mucho más, incrementando, exacerbando la explotación de la clase obrera. Lo que planteamos ahora, que esta categoría que es constituyente del capitalismo latinoamericano y dependiente, ahora se está extendiendo su radio de acción a las economías imperialistas, o lo que se llaman las economías avanzadas, en virtud de que en esas economías lo que prevalece por la crisis es una caída de la tasa promedio de crecimiento económico mundial actual, y una prevalencia de lo que Marx en el tomo 3 y los Gundrisse, por ahí también lo señala, llama el capital ficticio. Es decir, un capital que no crea valor, pero que se ubica, se centraliza en la esfera financiera y en la esfera de la bolsa de valores, ¿no? Y no produce ni valor, pero sí acumula capital. Entonces tú tienes capital ficticio, que es hoy el 1% de la humanidad, y Estados Unidos es el ejemplo más claro de la hegemonía que tiene el capital ficticio sobre el capital productivo. El capital no le queda otra más que extender la superexplotación de la fuerza de trabajo al conjunto de los trabajadores, ya no solamente de los países dependientes, sino de los países del capitalismo, digamos, llamado central. Creo que es la etapa que estamos viviendo hoy en día, y es en este contexto que hay que explicar toda la actual política global del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Departamento del Tesoro norteamericano, del cual depende el FMI. El FMI no es algo ajeno, es parte del capital del Departamento del Tesoro norteamericano, y desde ahí se dirigen las políticas al conjunto de los países del orbe, ¿no? Incluyendo los países, por ejemplo, como menos desarrollados dentro del conglomerado europeo, como los países del sur, por ejemplo, Grecia, Portugal, España, Irlanda. Y todas esas políticas de austeridad no son un capricho, digamos, de los empresarios, sino son producto de una crisis, para mí, de una crisis, si no terminal, una crisis que cada vez más tiende, y allí es otra discusión, tiende a colocar al capitalismo en tanto modo de producción en una situación de cuasi estancamiento estructural. El capitalismo en promedio actualmente está en 3%, compañeros. Dice David Harvey en un libro, hace un cálculo que para que el capitalismo pueda más o menos reproducirse en una escala tolerable, requiere crecer mínimo 3%. Si ahorita quitamos regiones como China, India, Nigeria, Sudáfrica, y vemos el conglomerado del capitalismo occidental, o sea, de los países de la Unión Europea, la eurozona, de los 16 países de la eurozona, los 27 de la Unión Europea, sin Inglaterra, el promedio, por ejemplo, a nivel de la eurozona es 1%, y es histórico. Y el promedio en general es 3%, o sea, si vemos desde 50 hacia 2018 y trazamos la línea tendencial en un PowerPoint, nos da la caída a la baja, ¿no? Gracias. Muy apretado. Pues, muchas gracias al doctor Adrián.
Perdón por No, está bien, porque si no, terminamos. muy bien. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Les vamos a pedir que sean preguntas, no ponencias. ¿Qué? Confesiones. Bueno, si gustan, empezamos con 3 preguntas. ¿Quién le gustaría? Tu nombre. ¿Primero tus nombres? ¿Cómo? Adrián Reyes. Adrián. Fernando Jaramillo. Fernando y Yael. Yael, muy bien. Tu pregunta, Adrián, por favor. Sí, aquí los oponentes están tocando el día de ahora los Grundrises. Si yo fuera un primerizo en las lecturas marxistas, yo estuve acompañando todo el seminario, y era una cuestión, o fue una cuestión meramente cronológica propiamente. Empezábamos con el joven Marx del 844. Por metodología, ¿qué me sugeriría? ¿Le entro con el Capital? ¿Le entro con el Manifiesto? ¿Con qué le entro? ¿Con qué le entro? Para, a partir de una metodología científica, sea más atinada mi revisión o mi estudio. Gracias. Fernando, por favor. Esto que nos decía usted que el mundo es capitalista hoy en su totalidad, y bueno, ahí estuvo la caída del socialismo, pero verdaderamente el capitalismo está vivo o ya está muy mezclado, es decir, que ahorita es el capitalismo cuasi estancamiento estructurado, es decir, que ya la pureza del capitalismo como antes lo era, ya no lo es, porque yo quiero pensar que hay como una mezcla, ya no es capitalismo puro, sino hay algunos matices socialistas, si se le pudiera llamar así, y que ya después el resultado tendrá otro nombre. Por favor, maestro, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias. Y Yael, por favor. Pues sí, la pregunta sería que basándonos en las ponencias de los 3, si cada uno cree que el capitalismo pueda regresar un poco a lo que era el siglo de Marx. Con esto me refiero a que, como decía, que el capitalismo ya está entrando en crisis y en algún momento va a caer por su propio peso. Pero la sociedad burguesa, habría una posibilidad de que esta quisiera regresar a los tiempos anteriores, lógicamente, ¿verdad? Perdona, donde la plusvalía fuera más, más bien regresar a la plusvalía absoluta. No sé si me expliqué muy bien. No, sí. Gracias. Si gustan contestar, ¿quién quiere tomar la palabra? Bueno, sobre la metodología, ¿por dónde entrar a la lectura del Capital? Yo recomendaría un poco entrar por el libro, digamos, básico, que es el Manifiesto Comunista. Una sociedad dividida en clases, obreros, proletarios, contra el capitalista, donde expresa históricamente de qué es producto el capital, cómo se configura el capital, las virtudes que tienen el desarrollo de las fuerzas productivas y que se constituye de 2 clases principales. Empezaría por ahí, pero aquí la metodología que nosotros tratamos de impulsar en el estudio de Marx es que al mismo tiempo que uno lee una obra de Marx, es preguntarnos qué está pasando en la realidad, cuáles son los hechos económicos que nos indican que eso que Marx expresa en el manifiesto existe, es vigente y se expresa. Y basta con leer el periódico diario, y ver las estadísticas. Por ejemplo, lo que decía Adrián Sotelo, ¿en cuánto tiempo en México se reproduce la fuerza de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo? Y entonces aquí el Instituto de UNAM de la Economía dice, en los primeros 7 minutos el obrero mexicano está reproduciendo lo que vale su fuerza de trabajo. Hay un dato duro, un hecho económico, que dice Marx, partamos del hecho económico, Entonces la relación entre la lectura del Manifiesto Comunista como una lectura básica, pero acompañado de la lectura de lo que está sucediendo en la realidad, Y entonces, por ejemplo,
¿Qué dice el gobierno actual? Si subo los salarios, sube la inflación. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el manifiesto o con lo que plantea Marx o lo que decía Adrián con el Consejo de Washington, ¿no? Consenso de Washington, ¿qué tiene que ver, no? Entonces, ¿cómo exponer qué tiene que ver, no? O sea, la lectura tiene que ser guiada no solamente en el acto de la lectura de la obra, sino de la realidad. ¿Qué está pasando en la realidad? Y eso nos recuerda mucho el método que utilizaba Lenin con los obreros, que ¿qué les decía? ¿Qué les dejaba de tarea Lenin a los proletarios? Que describieran cómo era su vida laboral, cómo se enfrentaban a la empresa, a qué horas llegaban, cuáles eran los mecanismos para que produjeran, ¿no? ¿Qué podemos preguntarle ahora a los jóvenes? ¿Cómo es un call center? ¿O cómo es el trabajo de godines, por ejemplo, del trabajo editorial, ¿no? 16 horas sentados en la computadora corrigiendo libros, ¿no? O diseñando libros, ¿no? ¿Cómo son esas condiciones? El outsourcing, ¿no? ¿Cómo se expresa eso en el manifiesto? El manifiesto, ¿qué nos dice de eso que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo un poco la metodología, yo sugeriría es entrarle sí por una obra, en este caso el manifiesto, pero a la vez por la lectura de la realidad, ¿no? Porque si no, lo que nos pasa comúnmente es que no encontramos ese cruce entre la obra, porque en algunos momentos las obras de Marx son sumamente abstractas y complejas con lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre la mercancía, la unidad fundamental del capitalismo que se expresa entre valor de uso, valor de cambio, y eso cómo se come en mi iPhone, ¿no? En mi iPod, ¿no? ¿no? O sea, ¿cómo es esa relación, ¿no? Lo otro del verdaderamente el capitalismo no es puro, bueno, yo creo que Adrián ha dado muchas luces de eso, yo contestaré esa pregunta mejor que yo. Y la otra es de si el capitalismo puede regresar al siglo de Marx en el sentido de que utilice la plusvalía absoluta como la forma por excelencia de extracción del plusvalor. Yo creo que la respuesta es sí. Y es lo que dice también Adrián Sotelo, esta parte de la superexplotación y esta parte de la forma de extracción del plusvalor, no solamente impuesta en los países dependientes, sino ahora con la reforma laboral en Francia, ¿no? Con la reforma laboral que está viendo en Alemania, o sea, todos los países que son los punteros en el desarrollo del capitalismo, al tener esta crisis de la tasa decreciente de ganancia, ¿qué recurso les queda? Volver al aumento de la jornada de trabajo, ¿no? Al aumento de los años de jubilación, ¿no? Y por otro lado, volver a la extracción de materia prima, ¿no? En los países dependientes, ¿no? Y eso nos explicaría por qué México se está convirtiendo otra vez en un exportador de materia prima, por qué las mineras están tan fuertes en este país, ¿no? Entonces, ir relacionando todo esto, y efectivamente sí, la tendencia es que volvamos a la plusvalía absoluta. Y la otra y cosa importante de tu intervención es que hay que hacer esa acotación de Marx. Marx jamás va a decir que el capitalismo cae por sí solo, ¿no? Y eso lo va a desarrollar más Lenin, va a decir, si no existe el factor consciente, organizado, permanentemente, el capitalismo, y ahí sí le darían la razón a Rosa Luxemburgo, pues tiene la opción de la barbarie, ¿no? ¿Y cómo se expresa la barbarie? La guerra en Siria, ¿no? ¿Cómo se expresa la barbarie? Lo que está pasando ahorita con Palestina y Israel, todos los muertos, ¿no? O sea, ese tipo de barbarie, ¿no? ¿Cómo se expresa la barbarie en México? Pues los 27,000 desaparecidos, los más de 300,000 asesinados, ¿no? Los 43, que digamos es el caso paradigmático de la desaparición forzada, ¿no? Pero, ¿cómo está expresando esa barbarie? Así. Porque, ¿qué hace falta? El elemento consciente, ¿no? Si no, el capitalismo puede seguir hasta que se acabe el planeta o hasta que, digamos, vivamos en estas tierras futuristas, que todo el futuro, la mayoría de las novelas de ciencia ficción se plantean el futuro como el capitalismo futuro, ¿no? Star Wars, George Lucas, ¿no? Es el capitalismo en el futuro, ¿no? El imperio contraataca, o sea, pero el capitalismo es eterno y seguirá eternamente, ¿no? Cuando no es necesariamente así. Sí, mira, yo pienso que voy a empezar por la última. El capitalismo es, vamos a poner una analogía con el ser orgánico. O sea, un ser humano no puede regresar a la infancia, ¿no? O sea, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Se acabó. Entonces el capitalismo no tiene regresiones. El capitalismo tiene evolución. Por ejemplo, si analizamos el capitalismo cuando se incuba en el planeta, que es en Italia, ¿no? Los primeros estadios, digamos, del desarrollo, se va extendiendo, donde realmente tiene un impulso
fundamental, y lo plantea Marx, por cierto, en el manifiesto, en el 18 Brumario, los Bonaparte, en la Guerra Civil de Francia, es con la Revolución Industrial. Es la palanca, digamos, ¿no? Yo diría, si no se hace la Revolución Industrial, no hay capitalismo. Bueno, lo hubo y duró 100 años. Como producto, por ejemplo, duró 100 años, ¿no? El capitalismo no es que regrese como al siglo XIX o al siglo XVIII. Es que el capitalismo reedita todas las formas. Por ejemplo, la plusvalía absoluta, que significa la prolongación de la jornada de trabajo más allá del límite normal, está aumentando todo el planeta. Hoy el ser humano, obrero, el hombre que trabaja más. Cuando ya sea al revés, como lo supuso, por ejemplo, Marx en los Grundrisse, en la ideología alemana del 46. Marx dice, el comunismo es aquel estadio, y ojalá a ver si llegamos, donde el ser humano trabaje menos y viva más, feliz, como ser humano y no como bestia, ¿no? Es lo que dice Marx. En el capitalismo el hombre trabaja como bestia para medio reproducirse. El chiste es trabajar cada vez menos, y justamente para eso se supone que es el desarrollo de la ciencia, de la técnica, y vivir como seres humanos, no como bestias. Y perdón por las bestias, ¿eh? Porque aquí hay bestias que son peores que las bestias, ¿no? Ciertas clases sociales. Bueno, les voy a poner un ejemplo. A principios del siglo XX, un coche modelo T de la Ford, es que vemos en las películas de Chaplin o de antes, ¿no? Según por ahí un cálculo, se producía con 4.000 horas de trabajo del obrero colectivo en la Ford de aquella época. 4.000 horas. Actualmente producir un coche Toyota, un Honda, se hace en 5 minutos. Y el obrero es más explotado, más pobre que hace en aquella época. En la época del Fordismo, que duró desde más o menos, según algunos autores, por ejemplo, de principios del siglo XIX, con el surgimiento de la cadena de montaje en las fábricas de la Ford, y se extendió más o menos hasta los 70 del siglo pasado, ¿no? ¿Cuál es una característica que apunta el Fordismo? Es la incorporación del obrero de esos países, vamos a poner concretamente de Estados Unidos, como consumidor de automóvil. Por lo tanto, el automóvil es parte del valor de su fuerza de trabajo, como hoy es la tablet o como hoy puede ser y antes no. Por lo tanto, si tú reduces el tiempo de trabajo del automóvil, reduce el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, si un obrero no consume armamento, tanques, metralletas, misiles, el valor no se modifica, se produce más riqueza o más destrucción. ¿Me explico, no? Bueno, en ese sentido, en la actualidad, el capitalismo combina las formas de producción de plusvalía relativa, así la que reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario, con el aumento de la jornada y con la expropiación de parte del valor social de la fuerza de trabajo del obrero colectivo y que convierte en acumulación de capital. Les voy a poner un ejemplo de investigaciones que acabamos de terminar y vamos a editar, a publicar para Estados Unidos. En Estados Unidos, en la actualidad, hablo de 2016-17, el salario promedio de lo que en Estados Unidos llaman el typical worker, el trabajador típico, que no solamente incluye a los inmigrantes, ¿no? Porque a veces se dice que los inmigrantes, ¿no? La clase obrera blanca, o sea, la clase obrera norteamericana, pues, el salario real que percibe, el valor de su fuerza de trabajo que implica lo que gasta en vivienda, salud, enfermedades, alimentación, vestuario, todo, o sea, es una canasta muy
muy bien compactada, transporte, está de alrededor, la canasta cuesta alrededor en Estados Unidos de Trump, del magnate, tiene un costo de 60 y tantos mil dólares anuales. El trabajador promedio norteamericano, o sea, la mediana que resulta de las medias salariales, da unos 30 y tantos mil dólares anuales. Por lo tanto, el obrero, el typical worker norteamericano, está siendo pagado, es lo que dice Marini, por debajo de su valor. Y sacamos unos cálculos impresionantes de las demandas que los trabajadores en Estados Unidos han hecho al Departamento de Trabajo por concepto de robo, de no pago, por ejemplo, de horas extras, por ejemplo, que los obreros no les permiten disfrutar los alimentos a la mitad de la jornada. Entonces, eso es robo, son miles de millones de dólares que están a favor del capital. No hay otra. No hay secretos, compañeros. La riqueza social, la expansión proviene de la explotación de la fuerza de trabajo. Del capitalismo, si no hay explotación de la fuerza de trabajo, si no hay reducción sistemática y constante del tiempo de trabajo, eso implica que el sistema se cae, porque se producen cada vez más mercancías con menos trabajo. Es lo que dice Marx. Y dice Marx en los números, el trabajo se vuelve una base miserable para la determinación de la riqueza social. Pero fíjense la conclusión que saca Marx y que no sacan los autores conservadores de la derecha. Dice, por lo tanto, hoy están dadas las bases científicas, estructurales, políticas para la transición de la humanidad al comunismo. Hoy es posible resolver planetariamente el hambre, la miseria, y se acabó todo. No esas teorías de la CEPAL, o de menos miseria, pero hay que tener miseria, de explotación, que mejorar un poquito más. Ven el concepto, del trabajo de la OIT, el trabajo decente, trabajo salariado, le llaman decente. Y no sé dónde sacan que es un trabajo que no es precario, que no es no sé cuántas cosas. No. Hoy tenemos las bases materiales. En vez de invertir en la industria de la guerra, los armamentos, masacrar a las poblaciones, como el sionismo israelita lo está haciendo ahorita en Palestina, ¿no? La guerra contra el pueblo árabe sirio, que la está perdiendo el imperialismo norteamericano y sus secuaces, las tentativas de invadir Venezuela esta semana, antes de las próximas elecciones de este domingo, están listas quieren invadir con tropas colombianas, brasileñas, panameñas. Claro, el ejército bolivariano tiene 1 millón de milicianos listos para repeler la agresión, y lo acaba de decir ayer un general del ejército en Telesur. Todo eso son gastos y nadie dice nada, ¿no? Entonces, no hay regresión, compañeros. El capitalismo tiene una pendiente, para mí, irrefrenable, pero que bien dice, no se va a caer solo. Si la clase obrera, yo sigo pensando que la clase obrera es sujeto transformador del proletariado, no clases precarias como dicen los liberales al estilo de Guy Standing, un liberal inglés que acaba de publicar un libro que se llama, fíjense el título, The Precariat, a New Dangerous Class, el precariado, la nueva clase social peligrosa, ¿no? Y descarta la teoría del valor, dice que Marx está equivocado, ya no hay proletariado, ya no hay ley de valor, no, por el contrario, si no hay lucha, si no hay reacción, si no hay organización, nos vamos a ir, como dice Mesaros, parafraseando a Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, y dice Mesaros, agrega, si bien nos va, porque esta guerra nuclear con la capacidad de lo que exhibió el otro día Rusia, el armamento con los aviones se sacó y que tienen todas las capacidades para destruir las principales ciudades norteamericanas. Sí, el planeta se parte en dos, compañeros, ya no hay. Fuera de esto ya no hay, Entonces, el capitalismo está llegando ya llegó
Yo le llamo cuasi estancamiento porque el cuasi es que no está completamente estancado. O sea, si yo dijera estancamiento es que ya no crece, ¿no? Ya se quedó como el corredor, digamos. Yo veo el capitalismo como un corredor que sale, como esta Usain Bolt, ¿no? El jamaiquino, pero conforme va pasando el tiempo sigue corriendo, pero cada vez menos. No sé cómo se llama eso en física, ¿no? Hasta que llega el momento en que se queda quieto y después de quieto regresa, ya no puede seguir más, se desfallece. Desaceleración. ¿Mandé? Desaceleración, ¿no? O crecimiento marginal, como le llaman los economistas neoclásicos, ¿no? O sea, crece, pero cada vez menos. Bueno, entonces el capitalismo está en esa fase y ya está reconocido cínicamente por los que dirigen el imperialismo. La señora Lagarde ya ha declarado en los informes, dice que ya esto ya no tiene solución, ya el capitalismo puede crecer un poquito, pero ya... Y vean ustedes los gobiernos, cuando crece 0.5%, ya estamos en una fase de recuperación. Jamás. La punta más alta, siguiendo los ciclos Kondratiev, del capitalismo histórico, a que llegó en 75, 76, ahí recomiendo el libro de Mandel, Las ondas largas del capitalismo, y luego vino la crisis depresiva hasta la fecha. Sí ha habido recuperaciones, pero nunca ha habido una recuperación que llegue a ese nivel y despegue. Seguimos en una pendiente muy, muy dramática, ¿no? En México lo estamos viviendo. Hay una desintegración del capitalismo dependiente y su desarrollo mexicano. Y vamos a ver cómo nos va ahora con esta elección de Estado, ¿no? Bueno, es otro tema. Rápidamente, capitalismo puro, compañero, yo diría que el capitalismo hoy es el capitalismo más desarrollado que el siglo XVII, XVIII, XIX. Es un capitalismo no puro, pero es un capitalismo pleno. Hoy funcionan mucho mejor sus leyes de explotación que hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, ese capitalismo, y no hay mezcla porque hay que distinguir dos cosas: el concepto de modo de producción y el concepto de formación social. Una formación social sí puede alternar a su interno formas de producción aparentemente no capitalistas, ¿no? Es lo que Marx llamó la sustitución formal y real del trabajo del capital en el libro el sexto inédito, que es un puente entre el tomo 1 y el tomo 2, y donde Marx desarrolla, por cierto, el concepto de obrero colectivo y resuelve el problema de la plusvalía en la esfera de la circulación, en esa discusión que es muy compleja. Pero el capitalismo a nivel del modo de producción es uno. Hoy el trabajo asalariado está generalizado en todo el planeta. Cambian las formas, eso es cierto. Las formas cambian. Por ejemplo, el trabajo terciario, el trabajo part-time, el trabajo precario, pero no la esencia. La esencia sigue siendo un trabajo explotado, capitalista, etcétera, ¿no? Y por último, porque ya se me acabó el tiempo, ¿por dónde empezar, compañero? Hacer un texto de Lenin, que se llama ¿Por dónde empezar? Las tareas de la revolución. Mira, es cierto, es que hay muchas formas, ¿no? Yo te recomendaría empezar a leer El Capital. El Capital lo estudió más para los obreros, para las obreras, para la clase obrera. Para el sujeto transformador era muy culto. Imagínate, ¿no? Hoy los que tienen premio Nobel no lo entienden. Ya lo entendía cualquier camarada en las fábricas de la época de Marx, ¿no? Leer El Capital y auxiliarte con lecturas como las que te recomienda Alejandro. Puede ser Manifiesto, puede ser incluso Salario, Precio y Ganancia, que supuestamente es el primer tratado de Marx de economía política, ¿no? Es un folletito chiquito. Salario, Precio y Ganancia, eso es la cédula de lo que vamos a ver después en grande, con El Capital. Y ya no vimos el cuarto tomo de Marx porque se murió. Iba a ser sobre el Estado, las clases sociales, y hubiera sido fabuloso que Marx hubiera podido desarrollar, ¿no?, una teoría en base a toda esta secuencia epistemológica, metodológica, teórica, crítica, para llegar al Estado burgués, pero sí lo tiene en textos. Bueno, lo hizo Lenin. Lenin tiene
está el imperialismo, fase superior del capitalismo. No es superior, es fase contemporánea del capitalismo. Los estalinistas le cambiaron el adjetivo superior por el que tenía, era contemporáneo por superior, y el texto de Lenin sobre el estado de la revolución, ¿no? Entonces, eso hay que relacionar y empezar a trabajarlo, ¿no? Yo te recomendaría eso. Muchas gracias, doctor Adrián. Gracias. Y le doy la palabra a Alejandro para tus generales. Pues bueno, esta es la última conferencia. Está aquí el doctor Alejandro Pedraza, que es uno de los impulsores de este ciclo de conferencias. Nada más anunciar brevemente que tenemos la intención de continuar este ciclo el próximo semestre, ¿no? Con otras 4 charlas, ¿no? Y que en esa ocasión, el próximo ciclo, se va a abordar más textos de coyuntura, de análisis político coyuntural de Marx. Es decir, ¿qué dijo Marx ante la Comuna de París? Entonces veremos 18 Brumario, guerra civil en Francia, lucha de clases en Francia, ¿no? Pero la intención también de ese esfuerzo es convocar a ustedes, jóvenes talentos, ¿no? A estudiar una vez al mes el texto. O sea, que hay una especie de círculo de estudio donde estudiemos el texto para que cuando lleguemos a la conferencia con otros ponentes, pues tengamos más elementos, más dudas, más preguntas, ¿no? Y entonces no dejemos descansar a los ponentes con nuestras preguntas, con nuestras dudas, y sobre todo qué relación tiene ese texto histórico con la realidad actual, ¿no? Porque precisamente Marx va a hacer el ejercicio de aplicar su método al análisis de la política que estaba sucediendo en ese momento, a las fuerzas políticas que estaban contendiendo en la arena, ¿no? A la lucha de clases en concreto. Y eso se va a parecer mucho a lo que pase después de julio, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas y destacamentos políticos que se están enfrentando y a qué clase pertenecen? ¿Qué clase representa? ¿No? Entonces vamos a agarrar al Marx y vamos a decir, bueno, ¿cómo aplicó esa metodología? ¿Cómo tendríamos que aplicarla nosotros? Entonces ese esfuerzo va a tratar de hacerse igual en agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Una vez al mes será la conferencia, una vez será el intento de crear como estos espacios de lectura-discusión. La propuesta, para que se les haga más seductor, porque sabemos que la academia funciona con el ridículo, es que pues de ese círculo salga uno de ustedes, o sea, sentarse en la mesa, plantear lo que la obra en general vio, junto con otras personas, y además en la mesa se va a invitar a alguien integrante de una organización política, social, de masas, porque si las hay, casi no las vemos, pero las hay, ¿no? Entonces, para que ellos nos digan, ¿le ha servido Marx leer a Marx? ¿Leen a Marx? ¿No leen a Marx? ¿No? ¿Cómo entienden a Marx? ¿No? Y a lo mejor podemos decirle, sí, pues no tienes razón, y él te va a decir, sí, pero yo muevo 60,000 personas, ¿y tú a cuántas? Las hojas de mi libro, ¿no? O sea, como también hacer ese equilibrio entre la práctica real y el estudio de la realidad, ¿no? Que sea un puente, ¿no? Entonces, el doctor Pedraza va a dar información sobre lo formal. Pues ya me la ganaste casi toda, ¿no? La intención de seguir los martes, ya no cambiar a jueves para no hacer como esta confusión, porque pues algo se vino esto muy lleno y hoy falló un poquito esa cosa. Y el círculo de estudio, o sea, la intención es que, no sé si lo vieron, en las participaciones había como diferentes enfoques teóricos que también daban cuenta de la apropiación que se va construyendo, ¿no? No solo la aproximación de los que somos estudiantes o nos vamos formando como profesores, sino también de personas constituidas, y el objetivo es pues, que ahora les toque a ustedes también formarse y presentar. Esa es la invitación del currículum, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, eso tiene la intención de que pues, puedan presentar trabajos, tal vez, eso no lo sabemos, no depende de nosotros, una publicación, un congreso, no sabemos. Por ese lado, entonces nos comunicaremos con ustedes. Pasó la lista, no sé si la vieron, es para que checaran su nombre, pusieran su correo para ver si está bien y solicitar ahora sí las constancias. Las constancias van a estar en 2 semanas en la cafetería, enfrente de la biblioteca. Hay que hacer eso. Yo creo que por el jueves, esperemos, en la tarde, para que pasen, para que comen, para que sirvan. Y pues es una constancia que
sale desde la dirección de la facultad, entonces tiene valor curricular, ¿no? O sea, nosotros les daríamos también una, pero no va a tener mucho valor. Es así. Y bueno, la invitación sigue ahí pendiente. No sé si hay como algo más. Ah, bueno, dos cuestiones formales rápido también. Hay una serie de libros que nos donó la Fundación Rosa Luxemburgo, igual que los de la vez pasada. No son muchos, ahora sí que por favor escojan uno, el de su preferencia, y llévenselos, saben que son completamente gratuitos. Y la compañera nos va ahora sí a dar el aviso de La Pedrada, que es una revista popular del Comité Popular de Derechos Humanos de los Pedregales. Sí, pues bueno, es una publicación que traemos, compañeros, de la vez pasada también la trajimos. Sale cada mes, cada 2 meses, perdón, y habla sobre los temas que vivimos en la actualidad, ¿no? No solamente en la zona de Pedregales, sino también a nivel de la ciudad, la gentrificación que se está llevando a cabo. Es cooperación voluntaria, quien guste llevársela, ahí está el botecito de cooperación voluntaria, y quien no traiga, pues también llévesela para que conozcan la información. Y también viene el correo electrónico y el Facebook, por si quieren buscarnos y también inscribir, pues siempre serán bienvenidos, siempre y cuando sea algo que invite a la reflexión y no divida, ¿no? Que es lo importante. Entonces, pues aquí las tenemos también. Y sale cada 2 meses, compañeros. Quien guste también puede tomar una o varias, y también se quieren llevar varias y repartirlas con sus compañeros o con sus conocidos, también está la invitación. Oye, pues agradecerles a los ponentes, en particular a Adrián, un gran